Muy buenos días, gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes este espacio. Sí, Eduardo, si nos pone en contexto qué ha ocurrido con esta adjudicación del contrato de la terminal de carga del aeropuerto Arnulfo Romero, qué es lo que ha ocurrido y cuáles son los señalamientos que está haciendo la sociedad salvadoreña en torno a este millonario contrato. Bueno, yo creo que en primer lugar habría que señalar que el actual presidente de la República pertenecía al partido FMLN, pero tuvo problema interno con el partido antes de 2018 y fue expulsado. Entonces, en el año 2018 tuvo que buscar una bandera política para competir para la presidencia de la República. Y ahí es cuando se inscribe a última hora, antes del cierre del proceso electoral interno del partido Gana, se inscribe para competir desde el partido Gana, la Gran Alianza Nacional, así se llama el partido Gana. Entonces, como nosotros, la Acción Ciudadana, monitoreamos el financiamiento de los partidos, encontramos el año pasado una donación para el partido Gana, para financiar la campaña del presidente actual, por parte de esta empresa Alutec El Salvador. Y el monto de la donación efectivamente era de $1 millón. Entonces, hasta ese momento, pues, solo teníamos el dato de que la empresa había donado $1 millón. Pero cuando se abrió el proceso de convocatoria para este asocio público-privado, estamos hablando el 9 de septiembre de 2019, es decir, después de la elección, un par de meses después, seis meses después de la elección presidencial, más o menos, es que se conoció por los medios de comunicación, a partir de declaraciones del presidente de CEPA, que habían retirado bases 33 empresas, las cuales no conocemos cuáles son, o sea, toda esa información se desconoce. Entre ellas, la empresa Alutec. Eso pasó, como les digo, 9 de septiembre de 2019. Como vino la pandemia, todo el proceso se alargó y terminamos hasta el 26 de agosto con la recepción, el 26 de agosto del año pasado, de 2020, terminamos con la recepción y apertura de las ofertas técnicas de las supuestas 33 empresas que participaron. El 25 de septiembre, o sea, un mes después, se dio la apertura de la oferta económica para que la comisión evaluadora evaluara las ofertas. Y el 28 de septiembre del año pasado, CEPA adjudicó el contrato de asocio público-privado a la empresa Alutec. Pero como la ley salvadoreña en materia de asocio público-privado establece que si bien se le puede adjudicar este contrato, necesita ratificación legislativa. Entonces, como eso fue el 28 de septiembre de 2020, la elección legislativa era en febrero de este año, en marzo de este año. Entonces, a ese momento que se adjudicó, no se llevó el contrato de asocio público-privado a la Asamblea Legislativa porque el partido Gana y el partido Nuevas Ideas, al cual pertenece el presidente, no tenía mayoría en ese momento. Pero en la elección legislativa de este año obtuvieron la mayoría calificada, o sea, la población les dio esa cantidad de diputados. Y entonces, ya una vez teniendo el control de la Asamblea Legislativa, el 19 de mayo presentaron el proyecto de decreto, porque la elección, digamos, los nuevos diputados asumieron el 1 de mayo de este año, la nueva Asamblea Legislativa del presidente Bukele y Nuevas Ideas. Asumieron el 1 de mayo. Entonces ellos presentaron el 19 de mayo el contrato y el proyecto de decreto para que lo ratificara la Asamblea Legislativa, siendo al final ratificado por la Asamblea el 17 de agosto. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a sumar las piezas. Una donación
que se efectuó al partido gana para financiar la campaña del actual presidente, y que fue una donación sumamente alta, pues fueron $1 millón, la victoria electoral del partido Nuevas Ideas a inicios de 2021 y la adjudicación ya y la ratificación legislativa de este asocio público-privado que se dio ya una vez asumieron los diputados de Nuevas Ideas. Entonces ahí, sin duda, como usted lo mencionaba, hay al menos un conflicto de interés porque es una empresa aportante al partido político que llevó al presidente Bukele a la presidencia de la República. Eduardo, también entendemos que este contrato ha estado rodeado de opacidad, en el sentido de que también se ha declarado la secretividad. Los salvadoreños desconocen cuáles son los términos, los alcances de este contrato. Así es, una vez aprobado el contrato, el CEPA y la misma Asamblea Legislativa han aplicado la Ley de Acceso a la Información declarando reservada esta información, alegando pues razones comerciales, alegando protección de algunos datos relevantes en ese contrato. Pero hay que decir que desde antes, cuando se comenzó con este proceso de asocio público-privado, que no fue en el gobierno actual, sino que este proceso viene del gobierno anterior, ya había una serie de reservas sobre el proceso, sobre la información que se estaba, digamos, generando. O sea, no es nuevo la reserva. O sea, cuando asume este gobierno, ya se traía información reservada del proceso que comenzó el anterior gobierno. Ahora, lo único que se han encargado de hacer es rematar este tema de la opacidad, de no revelar toda esta información, porque como les mencionábamos, supuestamente fueron 33 empresas las interesadas en ser adjudicadas con el contrato de asocio público-privado, pero no conocemos, digamos, todo ese proceso. Hay reserva de parte de CEPA de todo el proceso de adjudicación de este asocio público-privado, y desconocemos en realidad todo esto. Lo que nosotros como organización que descubrimos esta relación entre el Alutec, la donación y el asocio público-privado, es que la Corte de Cuentas debería de indagar la legalidad de este procedimiento, porque no podemos señalar a la Fiscalía, porque primero no nos consta que se haya cometido un ilícito, porque creo que eso es importante señalarlo. Nosotros no tenemos elementos para decir que hay un ilícito en este asocio público-privado, en esta adjudicación. No tenemos esas herramientas y esos elementos para señalar algo ilícito. Lo que sí podemos decir es que hay un conflicto de interés, que eso es evidente, eso nadie lo puede negar. Pero lo que sí nosotros hemos señalado es que la Corte de Cuentas debe de confirmar que el procedimiento fue correcto, que fue apegado a la ley y que no se ha tratado de beneficiar, como siempre sucede en este tipo de situaciones, a la empresa. Porque nosotros también tenemos un registro de los anteriores gobiernos que precisamente hicieron esto. Otorgaron contratos de obra pública a sus financistas, y sobre todo en materia de obra pública es donde se dio la mayor adjudicación de los gobiernos anteriores. Entonces, estamos a la expectativa de qué es lo que puede hacer la Corte de Cuentas de la República, si la Corte va a auditar y va a determinar pues, que no hay ninguna irregularidad en este proceso. Ahora, esta práctica, si bien es cierto, es vista como una práctica antiética, inmoral de parte de una empresa, y de parte del mismo gobierno también, porque recibe financiamiento, pero como premio por ese financiamiento le da un contrato millonario a la empresa que financió la campaña. ¿Qué dice la ley en El Salvador sobre ese tipo de prácticas? Esa es una pregunta interesante, porque la ley de partidos políticos, que es la que rige el tema de los donativos, de los aportes a campañas, a partidos políticos,
no establece como una prohibición de aportar desde una empresa que puede tener un contrato con el Estado. Es decir, los contratistas del Estado no están excluidos, no tienen prohibido donarle a un partido. Y esto nosotros lo hemos venido advirtiendo, de que ahí hay un problema porque se genera un conflicto de interés, que una empresa que está ejecutando un contrato, ya sea de servicio, de obra pública con el Estado o con una municipalidad, por ejemplo, pueda donar a una campaña electoral, porque obviamente esa donación está relacionada con la posibilidad de continuar prestando sus servicios al Estado, ¿verdad? Entonces, ahí hay un conflicto. Y la ley de asocio público-privado, incluso la ley de adquisiciones y contrataciones del Estado, que es la LACAP aquí en El Salvador, no tienen este tipo de señalamientos, de prohibiciones de que una empresa o persona natural que quiera prestarle servicios al Estado, o en este caso, pues ser adjudicado con un asocio público-privado, que no pueda participar si ha financiado una campaña electoral. No hay ese tipo de restricciones que obviamente, a nuestro juicio, debieron de ser valorados también en este proceso. O sea, aunque no esté en la ley, pero es una valoración, digamos, de transparencia, una valoración ética que se tuvo que tener en la mesa a la hora de evaluar las ofertas, que como digo, no sabemos cuántas fueron al final, por este tema del conflicto de interés. Y sobre todo porque aquí también participó el Fondo del Milenio al inicio de este proceso, dando asistencia técnica y todo esto. Entonces habían también involucrado fondos de la cooperación internacional en este proceso, y eso todavía lleva una obligación más para el gobierno de realizar un proceso que esté fuera de todo señalamiento, porque como no se hizo nada de esto, entonces el proceso está siendo señalado, pero el gobierno ha guardado silencio. O sea, la bancada oficialista y el gobierno han omitido dar alguna opinión sobre este proceso. Incluso varias organizaciones de sociedad civil tuvimos una reunión con el presidente de la República en julio, y se le hizo el señalamiento por parte de una de las organizaciones que estaba este proceso de asocio público-privado hacia una empresa que le había donado dinero a su campaña, y el presidente dijo que desconocía que Alutec hubiese donado $1 millón a su campaña electoral, algo que pues obviamente es un poco difícil de creer, pero digo, al final hay cuestionamientos sobre la transparencia del proceso, porque no se conoce todo lo que ha ocurrido dentro del proceso, y está el conflicto de interés, pues, por el tema del donativo a la campaña de Bukele. Eduardo, ustedes entonces no conocen cuáles fueron los demás oferentes, no saben a cuánto asciende el contrato y por cuántos años se dio esta concesión. Los ofertantes sí no tenemos ese dato, pero lo del contrato sí. Si no mal recuerdo, es un contrato en dos etapas. La primera ronda los 13, 14 millones de dólares. La segunda andaba por 37, si no estoy equivocado. Entonces, en el contrato lo que se supo y en el decreto, porque está lo que sí conocemos es el decreto legislativo, ya sería el colmo que no tuviéramos acceso al decreto legislativo. En el decreto se señala, y también por lo que dijeron las autoridades de CEPA, que la empresa tiene que pagar anualmente, aquí si no me recuerdo si durante todo el plazo, pero tiene que pagar cerca de $1 millón, una cosa por ahí, al Estado. Pero como asume la administración y digamos el cobro de tarifas de varias tarifas dentro de CEPA, entonces no sabemos cuánto es el beneficio que va a tener la empresa, porque sin duda, con un análisis así muy básico, muy breve, si la empresa va a pagar entre 700,000 y $1 millón al año al gobierno,
Eso quiere decir que los ingresos que va a tener y la ganancia que va a tener supera por mucho ese monto, pues porque no va a venir a ser altruismo la empresa a administrar el aeropuerto y encargarse de esta ampliación de gratis. Obviamente hay de por medio lucro, porque esa es la lógica de una empresa, el lucro, pero no sabemos cuánto es lo que la empresa se va a lucrar de este proceso, de cuál fue adjudicado con el asocio público-privado. Bien, entonces podemos concluir que aunque el gobierno salvadoreño lo niegue, hubo un claro interés del presidente Nayib Bukele de favorecer a una empresa, en este caso a Lutec, que financió su campaña electoral. Eso parece, o sea, como le mencionaba, y si uno revisa todos los temas de corrupción donde está involucrado el financiamiento de partidos, a lo que uno concluye es que siempre está esa relación entre la donación para financiar una campaña electoral y la adjudicación de contratos con el Estado. Siempre está presente, digamos, ese factor de salir beneficiado por obra pública cuando yo le he donado un partido. Entonces, como le digo, acá no podemos tener una prueba contundente de que se hizo mala adjudicación y se benefició la empresa. No lo podemos afirmar a este momento nosotros, pero sí lo que podemos afirmar es esa relación que conlleva conflicto de interés y que, como digo, habría que indagarla porque esta ha sido la vía de la corrupción en materia de financiamiento de campañas y de obra pública. Sí. Finalmente, ¿qué va a ocurrir con ese contrato? ¿Va a seguir su curso? Claro, de momento va a seguir porque recordemos que el 1 de mayo el presidente de la República con la Asamblea Legislativa, con su Asamblea Legislativa dieron un golpe de Estado. Destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, destituyeron al fiscal general. Entonces, no hay una forma de, por ejemplo, pedir la inconstitucionalidad de el decreto legislativo de asocio público-privado. No hay una forma, digamos, por esa vía de detenerlo. Tampoco denunciando a la fiscalía, si fuese el caso de que se detectara o se comprobara un ilícito, no se puede acudir a la fiscalía porque es una fiscalía del gobierno. Y acá el punto es que si la Corte de Cuentas comienza una auditoría y encuentra hallazgos que impliquen un delito, por ejemplo, o la necesidad de llegar a un juicio de cuentas, la Corte puede llegar al juicio de cuentas, pero si hace la denuncia a la Corte de Cuentas, a la Fiscalía, nos vamos a topar con lo mismo, que es el fiscal del presidente, entonces no va a investigar y no va a judicializar el caso. Si fuera al final algo ilícito o hubiera algo ilícito de por medio. Entonces, de momento va a seguir el proceso así tal cual, ya fue adjudicado, fue ratificado por la Asamblea Legislativa. Acá solo se esperaría que comience ya el proceso de la administración de todo de la terminal de carga. Bien, muchísimas gracias Eduardo por acompañarnos y por aceptar esta invitación a Radio Cadena Voces para explicarnos qué es lo que está ocurriendo con este contrato concedido a Lutec para la terminal de carga del aeropuerto Óscar Arnulfo Romero. Muy amable. No, gracias a ustedes, un saludo y buenos Un saludo. días.